Bueno, pues ahora finalmente, para cerrar esta parte, esta sección de del cuerpo profético, voy a compartir con ustedes algunas de las expresiones que tuvieron algunos profetas como una reflexión teológica sobre la misericordia divina. Esto, como ustedes saben, y lo estuvimos viendo en el tema de los valores que encierra el Antiguo Testamento, pues nos da a entender la clara alusión de que los profetas son los mayores defensores del actuar misericordioso de Dios con el pueblo. Entonces vamos a ver tres reflexiones teológicas de tres profetas que tienen que ver con este tema. Ajá, y que me parece importante que ustedes lo tengan, lo reflexionen, lo puedan estudiar, lo puedan analizar. Ajá, y que sigamos no sacándonos de la cabeza que el Antiguo Testamento no sirve o que es antiguo, que muestra un Dios malo, castigador, sino todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, por eso voy a cerrar el curso con estas tres reflexiones teológicas, tres reflexiones teológicas que tienen que ver con, pues, este tema de cómo Dios es misericordioso y que, insisto, es un tema que los profetas van a defender con todas sus fuerzas. Ajá. Bien, vamos a ver el primero de ellos. El primero de ellos tiene que ver con el profeta Amós. Ujú. Bueno, Amós es un pastor oriundo del relativamente pobre y retrasado Reino del Sur. No quiere decir que el Reino del Sur era tirado a la calle, diríamos, sino porque evidentemente el Reino del Norte, perdón, fue mucho más pujante. Económicamente tuvo mucha más plata, mucho más desarrollo. Bueno, Amós era oriundo del Reino del Sur, ajá, que fue enviado por Dios a proclamar este mensaje al reino del norte. Cuando Amós llega al reino del norte, llega en el pleno apogeo de su breve periodo de febril prosperidad durante el reinado de Jeroboam II. Evidentemente, Amós llega pues antes de que el reino del norte sea destruido por los asirios. Cuando Amós llega, hermanos, a esta ciudad de Samaria principalmente, ¿no es cierto? Observa los efectos que ha producido en el pueblo el lujo y la riqueza, porque evidentemente fue muy próspero el reino del norte. Pero Amós, hermanos, no tarda mucho en advertir que tras la fachada de esa prosperidad económica que tenía el reino del norte, había esa grave decadencia social. El pueblo, el prójimo, el rico más bien, voy a decirlo de esta forma, el rico se había olvidado de su prójimo, de su hermano. Entonces, entre más riqueza tenías, pues más indolente te volvías o más abusador te volvías. Entonces había una grave decadencia social, una desigualdad social impresionante en el reino del norte. La sociedad en la que se movía el reino de Israel estaba podrido de sensualidad, de un desenfreno sexual impresionante, de injusticias, de opresión al pobre. Y esto, hermanos, no podía ser tolerado por Dios. Era una grave ofensa contra Dios. Entonces, el israelita ordinario no sentía indudablemente orgullo de pertenecer a una nación, perdón, se sentía indudablemente orgulloso de pertenecer a una nación superreligiosa. El que vivía allí y disfrutaba de todos estos beneficios, pues evidentemente pensaron que los grandes altares que habían construido en Betel, en Samaria, eran
dignos de elogio, ¿no? Gozaban de una insólita prosperidad como justo premio a su piedad. Ellos confundieron, hermanos, confundieron que ellos se habían vuelto ricos, que Dios los estaba premiando, no porque, bueno, eran muy religiosos. O sea, no adoraban en Jerusalén, adoraban en Samaria, pero eh, pues seguían adorando a Dios, ¿no es cierto? Pero seguían ah, oprimiendo al pobre. Eso no puede ser. Es una combinación que no se puede. Pero Amós, hermanos, el profeta Amós, juzgaba con otros criterios. Y yo me imagino el choque que tuvo Amós cuando llegó y se enfrentó a esta sociedad, a estos lugares, a estas formas, ¿no? Perdón, hermanos, perdón. Y entonces me imagino el choque, ¿no? O sea, haber sentido bien chocado él al ver toda esta opulencia, pero por el otro lado, al ver las graves injusticias que se daban, ¿no? Entonces, Amós plantea algo muy interesante. Fíjense algo que sucede en el libro del profeta Amós en el capítulo 1, del versículo 3 al 2 y versículo 16. Amós hace una primera oración y en esa primera oración presenta una lista negra, diríamos, de los diversos pueblos vecinos y les dice qué delitos había cometido cada uno de esos pueblos. Ustedes pueden leer en su Biblia después, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Los sirios, el pueblo sirio, serán castigados por haber efectuado una despiadada matanza. O sea que no eran nada lindos los sirios. Los filisteos iban a ser castigados por haber actuado en favor de Edom, los antiguos descendientes de Ismael. Los fenicios iban a ser castigados por haber roto un tratado y no haber cumplido su palabra. Los edomitas iban a ser castigados por haber atacado a un pueblo hermano y amigo. Los amonitas por haber dado muerte a mujeres, niños en una brutal guerra de agresión. Los moabitas por haber ultrajado bárbaramente el cadáver del rey vencido de Edom. Fíjense, hermanos, cómo el profeta Amós, cuando anuncia su oráculo, ¿no?, empieza diciendo, todos estos pueblos, los sirios, los filisteos, fenicios, edomitas, amonitas, moabitas, serán profundamente castigados por estos delitos que han cometido delante de Dios. Entonces, me imagino que cuando los habitantes del Reino del Norte escucharon esto, ¿no? Seguramente se alegraron, aplaudieron y dijeron, sí, son criminales de guerra, se merecen un muy buen castigo. Pero la sonrisa les va a durar poco a los israelitas, ¿no? La risa les va a durar poco, porque el discurso que va a pronunciar Amós tomará un giro inesperado y que irá directamente al corazón del pueblo de Israel. Y entonces Amós dirá, fíjense cómo dice Amós, por 3 crímenes de Israel y por 4 no apartaré mi castigo. O sea, ustedes no están fuera de esto. Porque dice, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan la cabeza del débil en el polvo y tuercen el camino del humilde. No puede ser. O sea, ¿qué les pasa? Los delitos que cometieron los sirios, los amonitas, los moabitas, no se comparan a lo que ustedes están haciendo y por lo tanto, dice Dios, yo no apartaré mi castigo de ustedes. ¿Cómo es posible que puedan vender a una persona por plata? ¿Qué tanto valía una persona, principalmente pobre, que ni siquiera tenía un valor superior a lo que un par de hojotas o sandalias pudiesen tener? En una palabra, dice el profeta Amós, ser el pueblo de Dios significa tener una especial responsabilidad más que disfrutar unos privilegios especiales. Amós le dijo al pueblo, ustedes no fueron elegidos por Dios para darse la vida de ricos, sino más bien porque tienen una responsabilidad con los suyos, con ustedes mismos y con las naciones de la tierra.
Y dice el versículo, el capítulo 3, versículo 2, ¿no? Fíjense lo duro que es el profeta Amós. Solo os conocí a vosotros entre todas las familias de la tierra. Por eso castigaré todas vuestras culpas. Hay una, aquí en lo que les dije la hora pasada, ¿no es cierto? Hay una denuncia de pecado. El profeta denuncia el pecado y lo denuncia de una manera muy fuerte. No hay comparación, dice el profeta, con lo que ha hecho los moabitas. Ellos no son el pueblo elegido de Dios. Yo los elegí, dijo Dios, a ustedes. ¿Por qué terminan haciendo estas atrocidades? Por lo tanto, no apartaré mi castigo de Israel, ni siquiera piensen que no los castigaré por todas estas culpas que ustedes han realizado, ¿no? Denuncia de pecado, es lo que hace el profeta. La observancia religiosa, el hecho de pensar que uno puede ser muy piadoso, ¿no? No significa nada ante la verdad de que en un mundo gobernado por un Dios vivo y justo, un pecado nacional acarrea un desastre nacional. No significa nada que pensar que ser muy piadosos, muy religiosos, ¿no? No significa nada ante la verdad que se tiene, que el mundo es gobernado por un Dios que es vivo y justo. Nadie puede pasar por encima de la santidad ni de la justicia de Dios. Y que por lo tanto, si todo el pueblo ha pecado, el desastre también es para todos, ¿no? Los que mantenían como un artículo de fe de que en el día del Señor Israel, por ser el pueblo de Dios, triunfaría sobre todos sus enemigos, vivían en una felicidad ilusoria. Eso es lo que pensaban ellos, hermanos. Ellos creían, ¿no? Que el día del Señor, cuando viniera el día del Señor, iba a destruir a todos los enemigos de Israel y que ellos, Israel, ¿no? Iban a vivir, ¿sabe qué? Tranquilos, piola, felices. Nadie les iba a reclamar nada. Nada más ah, alejado de la verdad que eso. El objetivo del plan de Dios no era la victoria de Israel, sino la victoria de la justicia. Dios, hermanos, Dios es mucho más que un pueblo. Incluso nosotros hoy en día como iglesia, ¿no es cierto? Hoy nosotros vemos alrededor y nos ufanamos por lo que otros hacen y dicen, sí, los otros tienen que ser castigados, pero si vemos lo que nosotros a veces hacemos con nuestros hermanos en la iglesia, con el pobre, con el menospreciado, hacemos acepciones de personas, juzgamos al prójimo, no mirando la viga que hay en nuestro ojo y queremos sacar la paja del ojo ajeno. Si nos centramos solamente en nuestros egoísmos, en nuestras ambiciones, en querer hacer plata a costa del pobre, eso, hermanos, eso es lo mismo que estaba haciendo Israel. Y uno dice, no, yo soy de la iglesia de Dios, solo los de la iglesia de Dios nos vamos a salvar. Híjoles, hermanos, eso me parece que habría que replantearlo. Me parece que eso ya suena a algo muy contrario a Dios. Fíjense cómo la denuncia que hace el profeta, ¿no es cierto?, hacia el pueblo, nos pega también a nosotros, diríamos, ¿no? Por nosotros mismos, no, somos de la iglesia de Dios séptimo día y por lo tanto tenemos la verdad y por lo tanto tal y tal. Hermano, pero no nos damos cuenta, a veces somos injustos, ¿no? Hay líderes muy injustos, hay miembros de iglesia muy injustos, ¿no? Porque a veces solamente criticamos al pastor, a los consagrados, pero no nos damos cuenta que nosotros somos igual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que cuando Amós se enfrenta al pueblo, le dice, ay de los que deseáis el día del Señor. Están re equivocados y piensan que el día del Señor va a ser para destruir a todos y ustedes estén re tranquilos. ¿Qué entendéis por el día del Señor? Les pregunta el profeta Amós, ¿no? Ya me imagino la cara y el tono con que Amós les dijo a los israelitas. ¿Ustedes qué se piensan? ¿Qué se creen que es el día del Señor? No es luz, son tinieblas. Y eso, hermanos, en la concepción del pueblo de Israel, ¿no? Es, pues, es una denuncia muy grave. ¿No? Dios no puede pasar por alto lo que están haciendo los israelitas. No puede. Y por lo tanto, el castigo del Señor vendrá.
Dios no crea que pasa por alto nuestras injusticias, hermanos, ¿eh? Ojo con eso. A veces pensamos que, no, bueno, pues nosotros hicimos mal a alguien y nos vengamos de alguien y bueno, no nos pasa nada, nos sigue yendo bien en nuestro negocio, nos sigue, seguimos teniendo plata, estamos bien de salud, etcétera, etcétera. Y decimos, oh, no, no pasó nada. No, 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 no. Claro que pasa, hermanos. Claro que pasa. Claro que sí. Y como Israel no pudo y Dios no permitió que Israel se burlara de él, pues tampoco lo va a hacer con nosotros. Como iglesia tampoco lo va a permitir, y ninguno de nosotros, ¿no? Dios siempre irá. Por eso yo siempre digo, cuando uno se enfrenta con una injusticia, nuestro mejor juez y abogado y defensor es Dios. Porque a veces nosotros queremos combatir la injusticia y nos volvemos más injustos que el injusto mismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? De momento todo parecía ir bien, pero el profeta conocía a fondo la gravedad de la situación que existía en el mundo y sabía, hermanos, que había una grave amenaza del imperio asirio sobre Israel. Sabía el profeta Amós, los profetas eran muy sabios, hermanos, obvio que sí, conocían lo que sucedía a su alrededor. Entonces, aun cuando estaban lejos los nubarrones de la agresión asiria, ¿no? Que en algún momento vendrían y descargarían todo su poder, toda su fuerza, vendría el juicio de Dios sobre su pueblo rebelde a través de los asirios. Y solamente había una cosa, fíjense, solamente había una cosa capaz de impedir toda esa calamidad, todo ese desastre. Dios no pedía mucho. Y entonces hace un anuncio de salvación. Y el anuncio de salvación que hace el Señor a través del profeta Amós dice, aborreced el mal y amad el bien. Amen el bien. Eso es, ay hermanos, es sumamente importante. Aborrecer el mal significa no portarnos como los otros, no rebajarnos al nivel del mentiroso, del chantajista, del manipulador, del orgulloso, del injusto, del impío, del inmoral. No hay que rebajarnos. Debemos ser buenos con nuestras palabras. Nuestras palabras tienen que ser buenas, nuestras acciones tienen que ser buenas. Ay, qué bueno, es que así soy, y bueno, pues así nací. Que así nació, ni aquí sí, así es. No, en lo absoluto. Sea bueno, ame el bien, le dijo Dios al pueblo, sean buenos. Lo único que les estoy diciendo, hagan lo correcto, establezcan el juicio en la puerta, sean justos, empiecen por ustedes mismos, empiecen por su casa, empiecen a tratar bien a su esposa, a sus hijos, su familia, sus vecinos. Quizá el Señor, fíjese, ¿qué es lo que dice el profeta Amós? Quizá el Señor, el Dios de las huestes celestiales, del ejército de Israel, tenga piedad del resto de José. Tenga piedad, pues, de ustedes, el pueblo de Israel. Dios siempre estuvo dispuesto a proteger a su pueblo de cualquier potencia extranjera, por más poderosa que ésta sea. Y entonces encontramos un anuncio de salvación de parte del profeta Amós. Hagan el bien, solo eso les pido y yo los puedo librar. Hermano, tenemos que hacer lo bueno siempre nosotros, a la medida de lo que se pueda, ¿no? No seamos injustos, no seamos desleales. Nunca le clavemos la espalda, el puñal o el cuchillo en la espalda a nadie. Nunca, nunca hable mal de nadie, en las espaldas de nadie. Jamás, jamás. No haga cosas para lastimar a su prójimo. Este es el mensaje, ¿no? Teológico que encontramos en el profeta Amós. Ese era el motivo dominante, hermanos, en las profecías de Amós a mediados del siglo VIII. ¿Cuál era el motivo? La historia se desenvuelve dentro de un orden moral. Seamos justos. En su proceso rápido o lento no es accidental la conexión entre el delito y la calamidad. Es el juicio del Dios vivo y justo, el Señor de la historia. Dios es el que juzga. Ujú. Entonces, a la luz de los acontecimientos posteriores, es decir, el pueblo no le hizo caso a Amós, no le hizo caso a la palabra del Señor, pues sabemos, hermanos, que el pueblo terminó siendo arrasado y destruido por los asirios.
Podemos concluir que Amós simplificó la cuestión en varios aspectos, pero su afirmación de que la historia es un orden moral bajo el dominio de Dios, la historia es un orden moral que está dominado por los principios de Dios, la ética de Dios, la ética. Esto es fundamental, hermanos, hermanas. Debemos ser éticos en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Ser chismoso, chismosa no entra dentro de la ética. Juzgar a otros tampoco entra dentro de la ética, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago, ¿no? Eso dice el apóstol Pablo. La afirmación que hace Amós es que la historia está bajo el orden moral de Dios. Y eso ayudó, hermanos, a sentar la base y a constituir el movimiento de partida de todo movimiento profético, porque Amós es el primer profeta en sí mismo, el profeta con el que inicia todo este movimiento. Y será Amós, hermanos, quien plantee y diga, a ver, paremos un poco. El mensaje de Dios es que Dios quiere un pueblo altamente ético, lleno de valores, los valores del pacto, de la alianza, del código deuteronomista. Ajá. Entonces, Amós si hace esta base, constituye el punto de partida para todo el movimiento profético de Isaías, de Jeremías, de Oseas, de Abacú, de Abdías, de Zacarías, de Malaquías, del que usted guste y mande. Ajá. Qué interesante. Por eso Amós es muy valorable. No lo voy a decir más porque, bueno, finalmente ya hablaremos sobre él en algún momento. Ujú. De hecho, es fundamental para toda la concepción de la historia y de la experiencia que no las reduzca a una mera ilusión, que a veces nos engañamos, ¿no es cierto? Hoy necesitamos, por eso usted está llevando una materia de ética que es fundamental. Ajá, fundamental. Bueno, vamos a otro profeta. Dijimos, estamos viendo las reflexiones teológicas, ¿no? Teológicas que encierra el mensaje profético. Ujú. Y vamos a ver otro profeta del reino del norte. Ujú. El segundo de los grandes profetas fue Oseas, al que podemos datar unos 20 o 30 años después del ministerio de Amós, ¿no? Después de Amós, póngale 2 décadas, 3 décadas después. A diferencia de Amós, Oseas sí nació en el reino del norte. Acuérdense que Amós nació en el reino del sur, pero fue enviado por Dios para que predicara en el norte. Y ambos actuaron allí. Tanto Amós como Oseas actuaron en el reino del norte. Diríamos en el caso de Oseas, hermanos, que fue un hombre de ciudad, porque bueno, nace en este lugar, menos opuesto a la civilización de su tiempo y su país que el pastor del desierto de Judá, porque pues evidentemente creció con todo esto. Amós no, porque Amós llegó, le chocó todo eso y dio con todo. Oseas diríamos que vivió en medio de todo esto y que en cierto sentido lo veía como normal. Pero, como profeta de Dios, Oseas fue igualmente implacable al exponer las corrupciones de la sociedad de la época y corroboró todo lo que su predecesor, es decir, Amós, había dicho sobre el inevitable juicio de Dios contra un pueblo rebelde. O sea, Dios no solamente se contenta con enviar a uno de sus profetas, sino también envía a otro, en este caso al profeta Oseas, para decirle al pueblo que tienen que cambiar. Sin embargo, hermanos, no podía quedarse ahí. Tenía la profunda convicción de que en la relación entre Dios e Israel había algo que no podrían destruir las infidelidades del pueblo ni su eventual destino, por trágico que fuera. Oseas es el que dice, hermanos, en este hermoso pasaje, ¿no? O sea, sabía que la relación entre Dios e Israel estaba mal, no por Dios, sino por Israel. Pero Oseas sabe que hay algo que va a ser mucho más grande que la ruptura, es la compasión. Este pasaje ya lo vimos en su momento. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo enseñé a Efraín a caminar, lo tomé en mis brazos. No saben que yo cuidaba de ellos, los atraje con cuerdas humanas, con lazos de amor. ¿Cómo voy a abandonarte, Efraín? ¿Cómo voy a entregarte, Israel? Se me revuelven dentro del corazón. Se me revuelve dentro del corazón, se me estremecen las entrañas. No ejecutaré el ardor de mi ira, no destruiré de nuevo a Efraín, porque soy Dios y no hombre, el Santo de Israel en medio de ti. Hermanos, hay un anuncio de salvación, ¿no?
un Dios misericordioso, de un pueblo que sigue manteniéndose en la situación de su injusticia. Ujú. Dios nos sigue amando, hermanos. Yo creo que Dios no va a cambiar de su amor por nosotros, aunque muchos de nosotros quisiéramos que Dios no amara a tal persona, ¿no? O a tales personas. Eso no nos corresponde a nosotros, eso le pertenece a Dios. Pero evidentemente esto implicará básicamente que Dios siempre nos ame. Dios nos va a amar y va a amar a quien Él quiere amar y va a salvar a quien Él quiere salvar. Ujú. Dios no puede abandonar a su pueblo, que es lo que dice el profeta Oseas. No puede y no quiere abandonarlo finalmente, porque aunque Él puede abandonarlo, pues por lo que dice el texto, no quiere. Y solo el que quiere, hermanos, no deja, no abandona. Una comunidad que ha estado en una vital relación con Dios ya no puede quedar fuera del cuidado divino. O sea, Dios eligió a su pueblo, como ha elegido a su iglesia, ¿no? Que nosotros somos parte. Pero así como Israel, su pecado tiene consecuencias, lo mismo será con la iglesia, ujú, con nosotros. Esta comunidad está sometida al juicio de Dios y puede ser arrojada de su presencia. Pero la relación no va a terminar, la relación de Dios con Israel siempre va a existir. Y lo vamos a ver en la historia, o sea, aunque el reino de Israel fue destruido completamente, ¿no? Pues sí, sí, siempre siguió presente en la mentalidad de todos los judíos. Por eso, Oseas vio, más allá del desastre inminente, la esperanza de reconciliación con Dios y una nueva vida para Israel. De este modo, enriqueció la concepción de la acción de Dios en la historia que había propuesto Amós. Dios no solo es un Dios de juicio, ¿no? Que habla y que dice, yo te castigaré, o sea, no creas que no te voy a castigar, sino también de misericordia. Es un Dios que se compadece, que se revuelve en sus entrañas, ¿no? Que le da el vuelco el corazón. No podemos decir que Oseas armonice por completo ambos principios bajo ninguna circunstancia, pero a partir ahora todo el pensamiento veterotestamentario, es decir, todo el pensamiento que va a darse en el tiempo hasta el Nuevo Testamento, se mueve entre estos dos polos. Dios, el Dios vivo que juzga, el que denuncia el pecado, es el mismo Dios que actúa con misericordia, que anuncia salvación. Y esto será, hermanos, el verdadero sentido del profetismo, no adivinar el futuro, nada que ver. El verdadero profeta de Dios, ¿no? Siempre va a denunciar el pecado, pero va a anunciar salvación, una salvación que solo Dios puede dar. El profeta, a la vez de ser duro, será tierno, como lo hace Dios. A veces muchos piensan que son profetas porque encaran las cosas, porque dicen las cosas, porque no tienen pelos en la lengua para decirlas y para denunciar las irregularidades o lo demás, pero se olvidan de la misericordia, se olvidan del perdón, se olvidan de la gracia. Entonces, no es un profeta de Dios. Actuamos como profetas falsos. Muy bien. Ahora, finalmente, para no seguir predicándoles, que a veces termino predicando en algunas ocasiones, vamos a ver a un gran profeta que aparece en el reino del sur, ujú, llamado Isaías. Desde que termina la actuación de Oseas, surge un profeta mayor, esta vez en el reino del sur. Isaías vive en Jerusalén, era un hombre de familia y relaciones aristocráticas, es decir, nació casi en cuna de oro el profeta, amigo de reyes, siempre estaba muy ligado a la élite sacerdotal, política. Durante la mayor parte de su larga vida estuvo próximo a los círculos políticos de la capital y fue agudamente consciente de los problemas públicos, sociales e internacionales que afectaban el país. Baste leer su libro, ¿no? Para entender esto. Su enseñanza religiosa se desarrolló en relación directa con todos estos problemas políticos, sociales y públicos que existía ahora en el Reino del Sur. O sea, tampoco crean que el Reino del Sur se escapó de estas acciones. Isaías tomó de sus predecesores, es decir, de Amós y de Oseas, la idea fundamental del Dios vivo, justo,
Señor de la historia, activo en el juicio, pero también profundamente misericordioso. O sea, Isaías lo entiende bien y ese también será el mensaje que él pronunciará. Al comienzo de su actividad vio cómo se cumplían sus presagios de juicio en la ruina del reino del norte. Poco después hubo de afrontar la probabilidad de que un destino semejante suscitara para el reino del sur. ¿Y qué pasó? O sea, finalmente el reino del sur también fue arrasado. Eso no quería Isaías, pero bueno, sucedió. En la trayectoria de la justicia divina, Judá, el reino del sur, no tenía más méritos que Israel, o sea, no crean tampoco que era tan bonito. Las denuncias de Isaías son tan severas como las de Amós, pero su convicción de la misericordia divina es tan firme como la de Oseas. O sea, Isaías afirma estos conceptos, ¿no? Y les da una capital importancia a los dos conceptos, al Dios que denuncia el pecado, pero también el Dios que actúa con misericordia. Eso también lo hace Isaías. Dios no puede abandonar a su pueblo por mal que vayan las cosas. Ese es el mensaje que encontramos en los primeros capítulos de Isaías. Dios procurará que en medio de una nación apóstata, idólatra, haya algunos, aunque pocos, que se vuelvan a Él con arrepentimiento y obediencia para formar de nuevo con ellos su pueblo. La visión de Isaías es que no todos son malos delante de Dios. No todos podremos pasarlos por la misma vara. Y siempre habrá un remanente dispuesto a obedecer la voluntad del Señor. Y entonces hay una frase que dice: un resto volverá, una parte volverá. En esta idea que tenía Isaías de que había un grupo que se iba a mantener fiel a Dios, es que Isaías pone su confianza en el futuro del pueblo de Dios. El pueblo no puede ser destruido completamente. Siempre habrá personas que, por amor a ellas, el Señor tenga misericordia. Ujú. Yo siempre digo que a veces muchos de nosotros no hemos sido consumidos porque tal vez por la misericordia de alguien, Dios tiene misericordia de alguien, tal vez al que más hemos humillado y despreciado, tal vez por esa persona nosotros también hemos ganado la benevolencia de Dios, no tanto por nuestros actos, ¿no? No tanto por nuestras religiosidades, que a veces somos más religiosos que espirituales. Ujú. Y, perdóneme, eran cuatro profetas. Sí, me estaba olvidando de Jeremías. ¿Ah? Y no sé, todavía no me acuerdo si tengo Ezequiel, pero bueno, eso fue con Isaías, también Isaías va en el mismo sentido, y ahora nos enfrentamos a este gran profeta también, el profeta Jeremías. Jeremías era hijo de un sacerdote domiciliado en una aldea de Judá. Conocemos su vida mejor que la de cualquiera de sus predecesores porque hay muchas notas sobre él, sobre su biografía. Posiblemente mejor que la de cualquier personaje del Antiguo Testamento, pues su libro contiene muchos capítulos de confesiones personales y autobiográficos. Sabemos mucho de Jeremías, mucho, mucho, demasiado. Pero en ellos aparece como una figura solitaria, muy solo, el profeta Jeremías. Llora mucho, por eso se le ha dado el mote o el apodo del profeta llorón. Es una figura trágica en medio de una sociedad destinada a la ruina. O sea, el profeta Jeremías va a también a profetizar sobre el reino del sur. Jeremías tenía algo más que decir, no, más de lo que dijo Amós, más de lo que dijo Oseas, más de lo que dijo Isaías. ¿Qué es lo que Jeremías, ¿no? Aporta? Él dice: Dios había ejecutado su juicio. Ya había hecho destruir al reino del norte, porque ya cuando actúa Jeremías, el reino del norte ya sufrió las consecuencias, ¿no? Bueno, Dios ya había ejecutado su juicio. Ahora le faltaba actuar con misericordia, pues Dios no podía dejar de amar al pueblo al que había amado en otro tiempo. Dios no solamente tiene compasión por su pueblo, Judá, sino que también lo ama.
y va a desarrollar un sentido de amor, de esposo, esposa. Esta gente había quebrantado todas las estipulaciones en virtud de las cuales había sido considerado como pueblo de Dios. O sea, el pueblo del sur, hermanos, hizo todo lo posible para adulterar lo más que se pudiera, quebrantar todo lo más que se pudiera. Había roto la alianza muchas veces. Creo que nos cansaríamos de contar cuántas veces Judá perdió o rompió el pacto. Y entonces, obviamente, ya no significaba nada ante Dios, pues por todo eso, ¿no es cierto? Es como una pareja, si imagínate, si tu esposo o tu esposa te engaña de manera reiterada, repetidamente, adultera con uno, adultera con otro o con otra, ¿no? Vos ya no lo vas a amar, no lo vas a respetar, no vas a volver a confiar más en él o en ella. Ujú. Y eso es lo que Jeremías va a plantear, ¿no? Y será una gran preocupación para el profeta Jeremías. Y entonces hay algo muy interesante, hermanos, que lo voy a leer para que más o menos sepamos que encierra el libro del profeta Jeremías. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que yo haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como la alianza que hice con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el Sinaí, ¿se acuerdan? Código de la alianza. Ellos rompieron mi alianza. Aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor, ¿no? Aquí hay una figura interesante, la del esposo. Pues esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dios vuelve a darle una segunda oportunidad a Israel. Muy interesante, ¿no? ¿Qué va a hacer Dios? Va a hacer una nueva alianza. Pondré mi ley en sus corazones y en su interior la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar cada uno a su vecino y cada uno a su hermano diciendo, conoced al Señor, pues todos ellos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y ya no recordaré su pecado. Qué interesante. Cómo Dios, hermanos, muestra nuevamente su misericordia. Y hay un nuevo pacto, ahora hay una relación mucho más personal con Dios. La ley estará grabada en los corazones de cada uno. Ya no dependeremos más de conocer a Dios por otros medios, sino cada uno lo conocerá, ¿no? Porque Dios perdonará el pecado. Anuncio de salvación. Dios ama. Eh, Dios sigue siendo ese esposo que soporta a su esposa infiel, adúltera. Ujú. Nosotros no lo soportaríamos, evidentemente. Ujú. Tal vez perdonaríamos una vez, pero no sé si dos o tres o cuatro o cinco o seis. Evidentemente no. Pero Dios sí lo hace, ¿no? Su capacidad de amar es infinitamente superior a la capacidad de perdonar, de castigar. Ujú. Y sí, me faltaba Ezequiel, perdón, yo no sé dónde saqué que dije que tres grandes profetas. Claro, si son dos del norte y tres del sur. Este, dos del norte, Amós, Oseas, tres del sur, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y con eso cerramos estas reflexiones teológicas. Ezequiel, hermanos, como Jeremías, era un sacerdote de herencia. Él sí, por ser sacerdote, venía de una familia sacerdotal, como sacerdote, no como profeta. Pero creció en un ambiente diferente al de Jeremías. Ezequiel pertenecía más al templo. Isaías pertenecía más a la política, ¿no? Ezequiel pertenecía al clero de la élite, de la capital, tenía la visión y los intereses de lo que era el templo, los sacerdotes y demás. Se le ha llamado, no sin motivos, el profeta de la gran reconstrucción. Gran parte de su libro consiste en minuciosos esquemas para la reorganización de la comunidad, los cuales incluyen planos para la reedificación del templo con medidas y otros detalles, porque para él el templo era fundamental, como buen sacerdote. Para él el templo era fundamental. Por eso quien ha leído el libro de Ezequiel se dará cuenta que habla mucho del tema del templo. ¿Ah? Pero detrás de esas descripciones que tenían que ver con el templo, un tanto tediosas, sí, porque la verdad que a veces cuesta trabajo leer el libro del profeta Ezequiel,
descubrimos una profunda convicción de que Israel tenía un futuro a pesar de todo. Israel sigue, Judá o Israel, para ese tiempo ya el término es indistinto, tenía un futuro a pesar de todas las cosas que había hecho, ¿no? Que había cometido. El mensaje era sobre la fe profética y la indestructible fidelidad de Dios para con su pueblo, a pesar de la infidelidad de éste. A despecho de las apariencias, Dios tendría misericordia con los israelitas. Bastaba que ellos se mostraran abiertos a Dios. O sea, volvemos a lo mismo, es el mismo tono. El profeta de Dios, hermanos, está dando una puerta, está abriendo la puerta para que el pueblo crea, para que el pueblo se vuelva a Dios. Eso es interesantísimo y fundamental y vital, ¿no? Que eso suceda. Y bueno, eso Ezequiel lo plantea. Y fíjense entonces, hermanos, en el famoso capítulo de los valles de los huesos secos, Ezequiel nos ha dejado un cuadro fantástico de la resurrección de una nación. El profeta se imagina en un antiguo campo de batalla, cubierto con los huesos blanquecinos de los muertos. En virtud de la palabra de Dios se reúnen los huesos desparramados, se cubren de carne, piel. Sopla entonces un viento fuerte, que es el aliento o el espíritu de Dios, y los cuerpos muertos vuelven a la vida formando un inmenso ejército. Estos huesos, añade Ezequiel como explicación, son toda la casa de Israel. Ellos dicen, se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza. Y como no, pues imagínate, después de todo lo que hicieron, así dice el Señor Dios, ved que yo abriré vuestras tumbas y os haré salir de ellas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, no hay mejor mensaje alentador que un Dios que está dispuesto a volver a dar vida. Ajá. Debemos volver a dar vida, hermanos. Debemos que vivir en el Espíritu, esforzarnos. Sé que nadie es perfecto. Todos tenemos una parte oscura, decimos, ¿no? Pues precisamente por eso, porque reconocemos que tenemos una parte oscura todos, que tenemos un pasado todos, que tenemos equivocaciones todos. Bueno, precisamente por eso tenemos que actuar siempre con misericordia, con compasión. Nunca, evidentemente, solapando el pecado. Claro que no. Claro que no. Yo como pastor he tenido que disciplinar a hermanos y hermanas, pero no lo hago desde mi justicia. No lo hago desde mi justicia, ¿no? Como ningún pastor lo hace desde su justicia. Pero siempre la intención es de que nosotros vivamos no atados a nuestras carnalidades y muertos en nuestras concupiscencias, sino vivos para Dios, libres en el Espíritu. Eso es lo fundamental. Ese es el mensaje profético. Ese es el verdadero mensaje de los profetas, ¿no? Que tenemos que recuperar en la iglesia, evidentemente. Cuando alguien viene y denuncia y dice, ustedes están mal por esto, por esto, por esto, y yo veo la vida de esa persona, de ese hombre, de ese hermano, de esa hermana, y veo que es una vida de piedad, es una vida de oración, es una vida de amor hacia su prójimo, yo me callo y acepto la reprensión de ese hermano porque sé que viene de parte de Jehová. Pero cuando alguien se levanta, hermano, viste, y empieza a juzgar y a criticar y a decir y hablar y hablar y hablar solo para sacar sus situaciones, y yo veo su vida y conozco su vida y conozco su testimonio y conozco que no está comprometido con el prójimo y conozco cómo trata a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su familia, entonces no acepto la reprensión porque no viene de Dios. Este mensaje profético, ¿no? Nos hace a nosotros decir, Dios siempre, cuando estamos mal, va a enviar a una u otra persona para hacérnoslo saber. Solo que a veces nosotros no queremos darnos cuenta, ¿no? Y nos enojamos, ¿no? Y nos enojamos. Cuando alguien me dice, che, pero es que vos sos así, vos sos así. Ah, bueno, es que vos también sos así, ¿no? Y entonces, en vez de aceptar y de escuchar y de reflexionar y de ver si esa persona Dios ha enviado para corregirnos, pues empezamos a criticar. Y eso nos aleja, ¿no? De la misericordia de Dios. Nos aleja de la misericordia de Dios. Dios abrió a su pueblo y le dijo, yo voy a poner nuevamente mi espíritu en ustedes para que vivan. Bueno, eso necesitamos hoy nosotros, ¿no? Necesitamos ser alumnos del seminario llenos del Espíritu Santo, vivos, libres, amando al prójimo, construyendo justicia y verdad, ¿no?
hablando verdad siempre. Debemos ser alumnos y alumnas, cristianos, cristianas, hijos, padres, madres, esposos, esposas, dispuestos, ¿no?, a exaltar los valores del reino, la ética del reino, del evangelio. Y eso siempre hará la diferencia. ¿Ok? Así es que, bueno, hasta aquí terminamos este recorrido, hermanos. Y hay mucho más que decir de los profetas. Esto es solamente una probadita, diríamos, ¿no? Es un pequeño bocado de lo que los profetas dicen. Pero, hermano, ustedes no saben el desafío que nos plantean los profetas a nosotros, de vivir en la ética del reino. El desafío de los profetas, que de vivir en el espíritu, ¿no? De vivir diciendo, sí, denunciamos el pecado, porque bueno, sabemos que Dios no está de acuerdo con el pecado, eso lo sabemos muy bien, pero nunca va a dejar de amar a aquel que se arrepiente, jamás va a dejar de amar. Y nosotros no debemos cerrarle la puerta a nadie, aunque quisiéramos a veces, ¿no? Aunque quisiéramos. Y creo que eso es fundamental, que como cristianos recuperemos. Alguien me preguntó, y voy a decir una respuesta parcial porque eso lo planteamos ampliamente en la cursada de profetas. ¿Existen profetas hoy? Y yo voy a decir que sí. Yo voy a decir que sí. Claro que existe. Pero no estoy de acuerdo y no creo que el verdadero profeta es el que quiera adivinar el futuro y el que haga shows y el que haga, no sé, tantas cosas ahí que... El verdadero profeta hoy anuncia, ¿no?, y denuncia el pecado y dice que es lo que no está bien, pero su vida lo respalda, su testimonio lo respalda, su espíritu lo respalda, ¿no? Pero siempre en un ambiente de misericordia, de amor, de compasión, de ternura, ¿no? Por eso acuérdense, cuando uno se para el púlpito, uno hace función de profeta. Porque en el púlpito, cuando uno predica, uno denuncia y uno le dice al pueblo, a la iglesia, hermanos, estamos mal en esto, ojo con esto. Hermanos, hay una nubecita en el cielo y usted ya no viene al culto porque va a llover. Estamos mal. Hermanos, toda la semana le pedimos a Dios con todas nuestras fuerzas que nos bendiga en el trabajo, que nos dé laburo, que nos dé salud, que cuida a nuestros hijos. Y el sábado que tenemos que estar juntos con toda la iglesia para agradecer a Dios, pues no vamos. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque nos dio frío, porque nos dio fiaca, porque en la noche nos fuimos de fiesta. Estamos mal. Entonces, el pastor, con la autoridad de Dios, tiene que decirle a la iglesia, estamos mal, hermanos. ¿No? Algunos hermanos se incomodarán y dirán, ay, qué exagerado es el pastor. No, 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 es que uno es exagerado. Pero díganme si no llevo razón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos y hermanas? Recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amemos a Dios, humillémonos ante Él, reconozcámoslo como nuestro creador, como el sustentador de nuestras vidas, a quien Dios merece todo, ¿no? O sea, el pastor no solo el predicador o quien esté exponiendo la palabra, no solo tiene que dar con el palo. La Biblia dice, el que hace, Dios es el que hace la herida, pero también Dios es el que la sana. Y ese es su corazón. Entonces, el mensaje profético, queridos hermanos y hermanas, es altamente desafiante. Hoy necesitamos profetas, claro que sí, claro que sí. Hoy necesitamos hombres y mujeres que alcen la voz respaldados por el poder y la unción del Espíritu Santo, que lo vivan en su vida, en su testimonio, en sus hechos, ¿no? Y entonces podamos volvernos a Dios cuando pues, le pifiemos, ¿no? Cuando le pifiemos. Bueno, no voy a hablar más sobre esto porque dije que es una respuesta muy parcial. Cuando vayamos a la clase de profetas, bueno, ahí lo abordaremos con mayor claridad. Bueno, hermanos y hermanas, pues terminamos aquí la clase, terminamos el curso. Ha sido un placer. Si tienen alguna duda sobre esta clase de los profetas, vimos las reflexiones teológicas que tuvieron los profetas, los dos grandes profetas del reino del norte, los tres grandes profetas del reino del sur. Y
Y bueno, creo que eso nos debe ayudar mucho a que como estudiantes del seminario, no solamente lo retengamos como concepto, no lo memoricemos, sino más bien lo vivamos. ¿Ok? Así es que bueno, no sé si hay alguna pregunta, hermanos y hermanas, sobre este tema de los profetas. No, no se espanten tampoco. Ya cuando he leído los oráculos de los profetas, yo digo, ¿qué cara habrán puesto esos cristianos cuando escuchaban al profeta Amós, al profeta Oseas? Esos cristianos han de haber puesto una cara de pocos amigos, han de haber dicho, miren, vamos a matar a este cristiano, porque si nos sigue diciendo así, no sé qué vamos a hacer con él. Pero bueno, era así. Eh, ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar a la clase? Sé que es mucha información. Yo le dije, yo no quiero que se la aprendan toda memoria. Tranquilos con eso. No hay necesidad de que se lo aprendan. Ustedes cuando hagan el examen final, hermanos, ustedes pueden tener a su lado sus apuntes. Yo les recomiendo, porque esa es una nueva forma de evaluar. Antes era decir, bueno, lo que te acuerdes, hacelo. Pueden tener a su lado sus apuntes y demás, ¿no? Yo siempre les aconsejo, primero, nunca se pasen las respuestas unos a otros, tampoco es ético, ¿no? Pero sí pueden ver sus apuntes, hagan un esfuerzo primero yo digo, de echar a andar la ardilla que tenemos, forzándonos lo más que podamos para recordar, ay, cómo era, cómo era, cómo era, cómo era. Ese ejercicio fija el conocimiento en la mente. Pero si no, busquen la respuesta y contéstenla, ¿ok? Eso se los doy como un tip para el examen final que vamos a tener. Ujú. Bueno, si no hay preguntas, hermanos, para mí fue un placer irlos metiendo de a poquito a este fascinante mundo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Fue un placer compartir con ustedes. Creo que todo el texto sagrado es fascinante, es apasionante porque es palabra de Dios. No nos vamos a ver en esta segunda mitad del tercer trimestre. Van a tener 2 materias donde yo no seré profesor, así es que no sé si me van a extrañar o no, pero yo sí los voy a extrañar, así es que nos vemos hasta noviembre, creo que empieza el otro, porque ahí vamos a tener introducción al Nuevo Testamento, al Nuevo Testamento. Así que ahora van a tener 2 materias que se llama Introducción a la Teología. Esa será una materia y la otra será Evangelización e Iglesia Local. Marita dice, ¿cuándo es el recuperatorio de esta materia? Gracias por la pregunta, Marita. Quiero decirles, hermanos, que en el programa que ustedes tienen que les envié, su plan de estudios, aparece allí las fechas que aparecen como recuperatorios. Cada final de trimestre tenemos una semana para recuperar alguna materia que quieran tener. Ahora, por ejemplo, tenemos recuperatorio del 17 al 25 de septiembre. Ustedes, si tienen alguna materia que deban, me tienen que informar cuál materia van a rendir para que yo les habilite en la plataforma y puedan rendir esa materia. Evidentemente, por muchos me preguntaron por el tema de lo que les apareció allí de un recuperatorio de Ministerio Pastoral. Bueno, es porque algunos de sus compañeros de segundo año que no aprobaron la materia, ahora van a recuperar. Entonces, por eso se abre y les va a aparecer siempre en la plataforma. Pero si ustedes ya tienen su nota aprobada, no hagan caso. Solamente es para quienes no la tengan aprobada. Entonces, ahora tenemos esta semana. En esta semana, hermanos, pueden presentar cualquier materia que quieran recuperar. Cualquier materia. Del primer trimestre o del segundo trimestre. Después, en el tercer trimestre, va a haber otra semana. Creo que es la última semana de diciembre, ¿no? De recuperatorio. La última semana de diciembre. Ahí tienen otro chance.
para programar alguna materia que hayan dejado y que quieran tumbar, ¿no? Para irse tranquilos de vacaciones. Para irse tranquilos de vacaciones. Pero si no, por qué sé yo, porque se junta todo y qué sé yo, 1000 cosas, hay que ir a cocinar el cordero para la cena de fin de año. Entonces, ustedes tienen en el mes de febrero del 2023, todo el mes de febrero, abierta la plataforma de todas las materias que ustedes quieran recuperar. Ahí tienen todo un mes para presentar los recuperatorios. Entonces, la única diferencia, hermanos, es que en un recuperatorio, ustedes ya no pueden alcanzar la máxima calificación, que es de 10. La máxima calificación que pueden alcanzar es 8. De ahí a para abajo. Entonces, un 8 puede ser un 10. Ustedes dirán, ay, pero yo hice un trabajo excelente, entregué todo lo que me pidieron, pero si usted solamente alcanzó, hizo en recuperatorio, bueno, será 8 lo que usted va a tener de calificación. Entonces, acuérdense siempre, cada fin de trimestre tenemos una semana de recuperatorio. Y si no, cada febrero de cada año siguiente al ciclo escolar, todo el mes tenemos tiempo para recuperatorio. La única condición es que cada uno me tiene que decir qué materia va a rendir. ¿Qué materia va a rendir? Entonces, yo ya sé, le habilito la plataforma, entran a la plataforma, hacen el examen y esperan que el profesor o quien sea califique su examen. Muy bien. ¿Alguna duda, hermanos y hermanas? La idea es pues aprovechar estas semanas, ¿no es cierto? Y bueno, ya irse enero y febrero, olvidarse y irse de vacaciones. Yo por lo regular, hermanos, cuando estoy de vacaciones, que es casi un mes o el tiempo que yo tomo, no contesto ningún mensaje, hermanos. No contesto ninguno, ni siquiera el hola. Cierro el kiosco y me voy. Así es que por eso es que siempre con anticipación tienen que decirme. Yo anticipo antes mis vacaciones, siempre les digo para tal fecha voy a tomar mis vacaciones y ahí, solo si el mensaje dice asado, bueno, ahí como que me cambia el tema, ¿viste? Y ahí contesto, pero nada que tenga que ver con el seminario. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Van a estar? Sí, sí. Ahora se me quedó un foro sin contestar, porque bueno, por falta de tiempo no llegué. ¿Tengo que esperar para recuperarlo en fecha de recuperatorio? No, no. Recuerden, hermanos, que miren, una materia, y también es muy buena pregunta, Esther, muy buena pregunta. Cada materia, cada profesor designa cómo calificar su materia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de ética cristiana, la profesora dijo, bueno, yo voy a calificar mi materia con tantos foros, con tantos reportes de lectura y un trabajo final. Ok. Cada profesor, nosotros le asignamos un porcentaje a cada actividad, ¿no? Entonces decimos, estoy poniendo un ejemplo. Ejemplo. El foro vale 1 punto. Cada foro vale 1 punto. Cada reporte de lectura vale 2 puntos. Y el trabajo final vale 5 puntos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, en su caso, por ejemplo, usted dice, ya no se me dio contestar un foro, no es que va a reprobar la materia. No va a reprobar la materia. Si usted contestó los otros foros, entregó todos sus trabajos, lo más que puede pasar es que no alcance el 10, porque le faltará ese foro y tendrá 9 de calificación, pero el 9 es aprobatorio. 6 es aprobatorio más. 6 es aprobatorio. De 6 para 10 está aprobada la materia. Ya no tienen que recursarla, ni recuperarla, ni nada por el estilo. Solo se recupera cuando la materia está desaprobada completamente. Cuando usted no contestó ningún foro, no entregó ningún trabajo, o entregó solamente un foro, un reporte de lectura, pues ahí son 3 puntos, por ejemplo. Y un 3 es reprobatorio. Ahí sí, hay que recuperar la materia
completa en un periodo de recuperación. Pero en su caso, que no contesta un foro, no pasa nada, no va a reprobar la materia. Lo más que puede pasar es que no alcance el 10. Está bien. Otra pregunta más. Yo debo la predicación, la prédica expositiva. No hay problema que la deje más para el final, porque como que me está costando con los tiempos, para final de año o no sé, si puede ser en febrero también. Puede ser en febrero, puede ser en cualquier recuperatorio, porque es una materia no correlativa. Esa usted la puede ir llevando, ¿no es cierto?, en el tiempo. No, tampoco tanto, pero... Sí, no, pero bueno, tiene esa opción, porque como no es correlativa, la puede usted tener. Solo que si usted la lleva, por ejemplo, alguien la lleva y la lleva y la lleva, y en el último año no aprueba esa, no se va a graduar, va a tener que esperar un año por una materia. Entonces la idea es tumbarlo más pronto. Pero en ese caso, usted tendría ahora esta semana, la semana de diciembre o el mes de febrero. Bueno, muchas gracias. De nada, de nada. Marita dice, ¿se hace solo una prueba o todos los trabajos de la materia? Eso depende de cada profesor, querida Marita. Cada profesor depende. Profesores que te dicen, preséntame todos los trabajos que hicimos en el curso, o hay profesores que te dicen, hay un nuevo examen distinto al que contestaste, o hay un nuevo reporte de lectura, o tienes que hacer otra lectura diferente y reportarla, etcétera. Entonces va a depender mucho de cada profesor las consignas que haga. Por eso es importante que ustedes digan, bueno, yo debo predicación, por ejemplo. Y entonces Esther me dice, pastor, yo en la semana de diciembre, la última, voy a recuperar esa materia. Ok, le abro la plataforma, le habilito, tiene que leer las consignas que aparecen en ¿cómo es? En esa materia y ajustarse esas consignas. Pero depende de cada profesor, eso ya es libertad de cada uno. Hermana Alcira. Una pregunta. Yo un trimestre hice una sola materia y para pasar al segundo año, si todo va bien, gracias a Dios, que puedo terminar estas materias de este año, me quedó la materia de Historia de la Biblia y sus traducciones. Esa yo no la hice. ¿Cómo puedo hacer para, terminar el año y poder pasar a segundo? Bien, en ese caso, Manuel Cira, yo hice una excepción con usted, ¿no es cierto? Porque legalmente no tendría usted que seguir cursando ninguna materia de Biblia, diríamos. Por ejemplo, introducción a ahorita esta materia no la podría cursar, ¿no es cierto? Porque es correlativa. Entonces, yo no sé si charlamos eso en su momento, pero lo que yo hago con los alumnos que me dicen que tuvieron un problema solo en ese momento, diríamos, que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Que un momento donde se nos viene todo abajo y después las cosas se acomodan. Lo que yo les digo es que la recuperen lo más pronto posible. Si no, ya no van a poder continuar más el segundo año. Entonces, mi querida Alcira, sí o sí tendría que ¿cómo se llama? Recuperarla el siguiente año y aprobarla sí o sí. Porque no la cursó. Una cosa es que la haya cursado. Hay alumnos que cursan la materia. Se corta mucho, no lo alcancé a entender. Sí, Alcira, pero yo no sé si soy yo porque yo la veo muy pausada. No sé si también, a lo mejor soy yo nomás. No, lo que yo le decía es que, ya no sé qué le decía. ¿Qué le estaba diciendo? Que hay alumnos que cursan la materia y que la reprueban. Bueno, esos pueden
pueden recuperar la materia durante el año. Pero quien no cursa la materia, que nunca vio una clase, que no entró a clase, que no hizo ningún trabajo y que no la cursó directamente, el próximo año tiene que cursarla sí o sí. Ok. Sí o sí. Entonces, Está el bien. otro año, Alcira, si usted no aprueba la materia esa o no la cursa, ya no podría seguir en las materias que tienen que ver con la Biblia, hasta que la apruebe. ¿Y usted diría cuándo sería el momento, el mes o los días? Y bueno, eso ya es el otro año porque esa materia es del próximo año. Tiene que ahora cursar otra vez la materia el próximo año, que es en el primer trimestre. Ah, bueno. O sea que el primer trimestre serían 3 materias que tendría que cursar entonces. Casi, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, gracias, pastor. De nada. Mi querido Richard. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo anda? Gracias, amigo, igual. Aquí ando limpiando un poco. Bien, gracias a Dios. Una consulta. Vio que, por ejemplo, en algunas materias se pusieron algunas exigencias que nosotros tenemos que seguir para presentar trabajo final, que por ahí no muchos estamos en el tema, ¿no? Que por ahí se le pide una introducción, un nudo, un desenlace y ciertas cosas que por ahí no estamos muy empapados, que ya nos ha pasado en materias anteriores, que creo que muchos lo hicimos a los ponchazos, ¿no? Más o menos como nos fue saliendo. Eso es considerado, digamos, nos perdonan un poco que no lo hagamos tan estricto como lo piden, ¿no? No les perdono yo en lo particular, querido Richard. Por, Está ahí la lona entonces. sí, por una razón, miren, por una razón. Y yo nomás los dejo, dije, bueno, a ver, mis alumnos, ¿para dónde van? Ustedes cuando no entiendan algo de alguna consigna que el profesor les dé, ustedes tienen que preguntar que les explique. Ustedes tienen que pedirle al profesor y decirle, profesor, profesora, no entiendo realmente qué es esto. ¿Podría decirnos qué es una introducción, qué es una conclusión, qué es esto? Y bueno, el profesor tiene la obligación, porque si yo como profesor les pido un trabajo con estas características, pues yo tengo que explicarles qué es lo que quiero, ¿no? Pero si ustedes no hablan, hermano, si el profesor dice, incluso los que están viendo la grabación, si ustedes no dicen, oiga, pastor, yo no le entiendo, explíqueme, pues el profesor va a decir, bueno, sí entendieron y bueno, tienen que hacer como yo creo que tienen que hacer. No sé si me explico, ¿no? Ustedes tienen todo el derecho, queridos amigos, todo el derecho como alumnos, si algo no entienden, ¿no? Pregunten, siempre. Perfecto. Y pues solo por eso, pero nada, te estoy cargando. Sí, uno es reconsciente y los profesores todos son reconscientes. Pero sería bueno que ustedes cuando algo no entiendan, hermanos, de algún trabajo, porque pasó con sus compañeros de segundo año, una profesora les pedía, por ejemplo, una monografía y todos decían, ¿y qué es una monografía? ¿No? Al principio, bueno, nuestros profesores, la mayoría son extranjeros, tienen otro léxico, otras palabras, otras formas. Entonces uno a veces se queda, yo le entiendo muy bien, al mexicano le entiendo muy bien lo que quiere decir, ¿no? Pero sé que ustedes tal vez haya cosas que no entiendan qué significa. Entonces, cuando sea eso, amigos míos, pregunten, vean el sílabo, vean y díganle, oiga, ¿entendieron? No, la verdad que no le entendí. Vuélvame a decir. O pídanme el teléfono. Muy pocos me pidieron el contacto de la profesora Jochebet, por ejemplo, o de alguien más. Los profesores siempre están dispuestos, pero ustedes tienen que decirme, oiga, pastor, ¿cómo le hago para ponerme de acuerdo, o charlar, o preguntarle, o sacarme la duda? ¿No? Entonces, por ese lado, yo les pido siempre, porque va a pasar, tal vez van a tener otros profesores que les digan algo así. Yo les aconsejo, yo no puedo intervenir, hermanos, porque yo respeto mucho a cada profesor. Respeto mucho a cada profesor. Entonces, ese ya es una relación entre ustedes y su profesor. En mi clase, si alguien me pregunta, con todo gusto yo le explico. Aunque a veces no me doy a entender, pero les explico. Así es que ánimo, tranqui, no pasa nada tampoco, no pasa nada. Siempre hay benevolencia. Siempre la hay. Bueno, muchas gracias, hermano. Sí, tranqui. No, todo, olvídense. No.
No. Sí, somos un tanto exigentes, pero no, tranqui, no. Entendemos las situaciones. Ajá. Sí, mi hermana Esther. ¿Y cuándo va a estar el trabajo final para hacer? ¿Cuál trabajo final, Esther? ¿De qué materia? Usted de esta materia, porque le entendí que recién que hay un trabajo para hacer. Si es un examen final, yo creo que a más tardar mañana a la mañana ya está en la plataforma. Okay, gracias. De nada, pues yo voy a calificar esta materia con 2 exámenes parciales y un examen final, que es el que les decía. Ustedes pueden tener su apunte. Yo les pido primero que hagan el esfuerzo mental, aunque se equivoquen, hagan el esfuerzo mental, porque a veces el equivocarse nos queda mejor el aprendizaje. Cuando algo se equivoca de uno eso ya no se lo olvida jamás. ¿No? Que el hecho de que le digan, che, Mario, decime la respuesta a la pregunta, tal, ahí ya a uno no se le queda nada. Tendremos buena nota, pero no se le queda absolutamente nada. Y lo que queremos es que sí, al menos algo se nos quede. ¿Ok? Entonces, yo creo que a más tardar mañana, hermanos, yo tengo una reunión hoy que voy a terminar muy tarde, pero mañana temprano estaré subiendo el examen final. ¿Sí, Mario? Sí. En primer lugar, buenas tardes. Me Hola, querido conecté un amigo. poco tarde. Tuve unas cosas que hacer y no me pude conectar antes. No te preocupes. Me conecté más que nada, por suerte me conecté para saber sobre este tema que se estaba hablando por ahí. Y quería otra cosa que a mí no me pregunten porque yo soy muy mal compañero. No le voy a decir nada. No, ¿hay alguna consideración, algo que tenemos que tener en cuenta para el examen final? Por ahí eso era lo que quería saber. El examen final supuestamente debería ser, es sobre todo la cursada, ¿no es cierto? Entrarían los temas de principio a fin de la materia, ¿no? Sí, amigo, sí, es toda la cursada. Es toda la cursada. Así es que por eso les digo, pueden tener sus apuntes a mano para que no les cueste mucho, ¿no? Pero sí, es de toda la cursada. Perfecto, eso era lo que quería saber. Gracias. Y hace rato que vos decías, no me pregunten a mí porque soy mal compañero, me recuerdo una anécdota. Cuando yo iba en el secundario, los últimos años, había un profesor que era cristiano, el profesor, un pan de Dios, un amor, la verdad que tiene todo mi cariño, mi respeto. Amé a ese profesor, impresionante. Ya era viejito él. Y entonces nos daba geografía el profesor. Y yo estaba enamorado de una compañera mía, estaba re enamorado yo. Pero sabe que era hermosa. Yo babeaba, re baboso por ella. Entonces un día nos hizo un examen, ¿viste? Y entonces la chica esta me dice, che, pásame las respuestas, pásame la respuesta. Y pues yo, ¿sabe qué? Casi le daba yo mi examen a ella, pues, con tal de que me hiciera caso. Y bueno, le pasé, ¿viste? Las respuestas y todo. Cuando calificó el profesor, me llamó y me dice, Abraham, quiero hablar contigo. Bien serio el profesor, porque sabía que yo era cristiano. Me dice, vos no sabes que los cristianos no tenemos que hacer trampa. Los cristianos tenemos que ser diferentes. Me puso una retada que hasta ahorita me la acuerdo. ¿Pero por qué me dice, profesor? Porque cotejé el examen, el tuyo y el de la compañera fulana de tal, dice, y son iguales. Y vos le copiaste a ella. ¿Cómo es posible que le hayas copiado a ella? Me dice. Vos tenés que ser diferente y demás. Bueno, me comí esa retada, hermanos, por amor a la chica, que ni me hizo caso, por cierto. Se fue con otro fulano. Me quedé con la retada del mundo que hasta ahora me la acuerdo. Así que bueno, traten de que no les rete yo igual. Bueno, hermanos, si no hay otra pregunta, estaría bueno que le digan a su gente ahí, a quien conozcan, que vean el videíto, que vean toda la clase y que se esperen hasta el final para que también conozcan este tipo de información que les va a ser útil para todos los alumnos. ¿Tá? Bueno, igual, hermanos, mi teléfono siempre está abierto, trato siempre de responder, trato siempre de estar pendiente, a veces no siempre lo logro,
pero ustedes saben que es un placer servirles. Es un placer siempre poder estar al tanto de ustedes, ayudarles en lo que más pueda yo. Hay cosas que puedo ayudarles, hay cosas que no. Hay cosas que están en mis manos, hay cosas que no, pero nunca duden, ¿no es cierto? Es un placer. La verdad que me siento feliz de conocerlos, me siento feliz de que Dios me esté dando esta oportunidad de compartir con ustedes. Me siento feliz, me siento agradecido con Dios y por esa gratitud, mientras esté yo como director o como sea, ¿no es cierto? Saben que siempre van a poder contar conmigo. Así es que deseo que Dios los rebendiga un montón, que Dios nos ayude a seguir disfrutando esta instrucción y que no bajemos nunca los brazos y que en todo momento el nombre de Dios sea glorificado, siempre. Que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. ¿Ok? Bueno, Dios los bendiga, amigos míos. Muy buena tarde para todos. Muchas gracias.